Hola hermanos, ¿me escuchan o no? Gracias por decir amén desde sus casas. Desde aquí pudimos oírlos. Así que agradecer también esta instancia. Vamos a orar por la palabra que se encuentra en Salmo 51. ¿Ya? Así que oramos. Amado Padre, te damos gracias y te damos la gloria porque tu palabra, Señor, permanece. Puede que el cielo, Señor, pase, la tierra pase, pero tu palabra no pasará, Señor. Agradecemos porque tu palabra sigue vigente el día de hoy, sigue vigente por los siglos, Señor. Tu palabra es eficaz, tu palabra siempre nos confronta y nos anima a una nueva realidad, a una nueva posibilidad que tenemos en ti, Señor. Gracias por impartir tu vida en nosotros, Señor. Te agradecemos tu fidelidad, tus misericordias, Señor. Y en esta tarde queremos, Señor, presentarnos delante de ti, tal cual como estamos, tal cual tú nos conoces, Señor. Y rogamos, Padre, que nos acompañes en esta reflexión en cada una de nuestras casas, en este mismo lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, la palabra se encuentra en Salmo 51. Se encuentra en Salmo 51. Ahora, creo que ustedes lo conocen muy bien este salmo. Ahora quisiera presentarle algunas perspectivas distintas que se han hallado en los últimos años. Según Alonso Choquel y Kraus Hans Joachim, que son eruditos en el Antiguo Testamento, puede ser que nos encontremos, y es muy probable que nos encontremos, con un salmo de penitencia, un salmo que se utilizaba dentro de los santuarios pos el exilio de Israel para presentarse, para orar delante del Señor. Así que puede ser también que esta atribución a David sea también honorífica. ¿En qué sentido? En que David era un siervo conforme al corazón de Dios y vieron en este salmo, se sintieron identificados con David. Pero es muy probable que sea un salmo de penitencia. Y como salmo de penitencia está estructurado según la mentalidad judía. ¿Cuál era esta mentalidad? En que había un querellante, había una persona ofendida que se querellaba contra la otra persona. Y ante esta situación debía haber un juez que reconciliara ambas partes. Ahora, la forma de reconciliar estas partes, la forma de reconciliar en el perdón, era que el acusado se defendiera su justicia y prácticamente le dijera al ofendido que era un mentiroso, o sea, deshonrarlo. Y la otra parte era que el acusado se identificara con la acusación y dijera, no solo ante Dios, sino ante la parte ofendida, sí, culpable soy y me presento, tú eres totalmente inocente, yo soy el único culpable acá. Entonces, en ese caso, el juez procedía a hacer la reconciliación entre ambas partes. Así que puede ser que nos encontremos en este relato con un salmo de penitencia. Así que vamos a leer la palabra y dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad y en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Amén y amén. Bueno, hermanos, es muy probable que el contenido, como ustedes pudieron ver, está asociado a los profetas. No sé si se dieron cuenta, pero habla de los muros, habla de crear un corazón y tener un espíritu recto. Y esto lo encontramos en Ezequiel y Oseas, esta crítica a los sacrificios, esta alusión a los muros. Así que es un salmo bastante tardío, pero que se le atribuyó en honor a David por tener ese corazón conforme al corazón de Dios. En los primeros versículos encontramos una apelación a la misericordia. Este salmo está totalmente lleno de apelaciones, lleno de clamor. Y no es menor porque están en un imperativo. O sea, la persona que está orando este salmo, la persona que está cantando este salmo, no lo está pidiendo pasivamente, sino que todo lo contrario, está enérgicamente rogándole a Dios. Por favor, Señor, hazlo así. Un imperativo se nos dice. Todos los verbos están en imperativo. Eso es lo curioso. Algunos expertos dividen este salmo en dos partes. En el periodo del pecado o el dominio del pecado y el dominio de la gracia. De los versículos 1 al 9 sería lo que llaman el dominio del pecado o la manifestación del pecado, y de los versículos 10 en adelante serían una concepción de la gracia de Dios. Así que en este primer y segundo versículo encontramos una apelación a la misericordia de Dios. Bien lo había dicho delante que en un salmo de penitencia la parte acusada tenía que responder de una de las dos maneras: o se defendía o se presentaba culpable. Y aquí encontramos a un salmista, encontramos a una persona que se presenta delante de Dios reconociendo toda su culpa, reconociendo que no hay otro culpable más que Él. Dios es totalmente justo, Dios es totalmente inocente de los actos de este hombre. No hay forma, no hay otra manera de presentarse delante de Dios, no hay otra manera de presentarse delante de Él que no sea reconociendo el pecado, que no sea reconociendo el orgullo, reconociendo que ha quebrantado la ley de Dios. Y reconoce delante de Dios esa culpabilidad. Y no solo eso, sino que le pide que borre esas transgresiones. En los versículos siguientes dice que lo borre, que lo lave, que lo limpie. En la antigüedad, cuando una persona escribía, porque escribían en plantas, escribían en cueros, en vitelas, que también eran cueros de animales recién nacidos, podrían ser. Cuando escribían y querían borrar algo, no podían. No tenían esa tecnología que tenemos hoy. Cuando alguien quería borrar algo, tenía que desechar todo ese cuero, tenía que desechar todo ese material donde le estaba escribiendo. Pedirle a Dios que borre algo así es totalmente descabellado para la época. Es totalmente imposible. Nadie en su vida ha podido borrar lo que ha escrito con tinta en ese papel, perdón, en ese cuero, en esa vitela, en ese papiro. Entonces lo que pide es totalmente descabellado, totalmente imposible para algunas personas, pero para Dios no. Y el versículo 3 es un reconocimiento al pecado. Versículo 3 y 4, reconocimiento del pecado y reconocimiento de la justicia de Dios. El salmista poco menos está diciendo: yo reconozco mi injusticia, que siempre viene detrás de mí. O sea, donde vaya no puedo librarme de este pecado, donde vaya siempre está recordándome el pecado, que soy cómplice y víctima de él. El pecado constantemente está siguiéndome. Y Dios, quien está ofendido ante esto, al cual yo he ofendido quebrantando su ley, quebrantando sus mandamientos, que no sabemos cuál es, no nos dice el salmista, pero pudo haber sido directamente un pecado contra Dios o indirectamente a través de un pecado contra el prójimo, como sabemos en la ley. Sea como sea, Dios es justo.
y su sentencia que ya ha dictaminado es totalmente justa. Es parecida a lo que nos dice Pablo cuando dice: sea todo hombre mentiroso y Dios siempre veraz. Bueno, esto mismo nos está comunicando el salmista. Dios es totalmente veraz en todos sus actos de justicia y reconoce que ha ofendido al Señor y por eso lo glorifica. Y esto no es algo novedoso, por así decirlo, sino que bien lo sabían en la cultura hebrea, que cuando alguien pecaba contra Dios debía glorificarlo. ¿En qué sentido? Lo sabemos en 2 Samuel 12, en el pecado de David, y Josué 7:19, cuando Josué le pide a uno de los pecadores que le dé gloria a Dios y le dice: oye, dale gloria a Dios y confiesa tu pecado. Entonces el confesar el pecado, eso glorifica a Dios, porque hacemos ver a un Dios justo, hacemos ver a un Dios totalmente justo en todos sus veredictos. Y en este sistema penitencial también glorifica a Dios. El versículo 5 nos da a entender que la comprensión de pecado que tiene en la oración es profunda, porque dice: mi pecado está dentro de mí. O sea, el pecado está desde mi raíz, desde que mi madre dio a luz, está en su matriz, está en mis orígenes. Yo nací y fui víctima del pecado, yo nací y fui cómplice del pecado. El versículo 6 reconoce también que el Señor ama la intimidad, y en esa intimidad el Señor enseña profundidades, y es por eso mismo que el salmista en esta oración, sabiendo que el Señor ama esa intimidad con las personas, quiere volver a tenerla. La preocupación del salmista es por su quiebre en la comunión con Dios. Cuando uno peca, quiebra su relación con Dios. Y el salmista está totalmente consciente de eso, y su única preocupación es volver a tener esa comunión con el Señor. Y a través de eso, por eso le pide que limpie, que lo lave, que borre sus transgresiones. Y se presenta un clamor en el versículo 7 de la siguiente manera, asociado también a los primeros versículos. Ya vimos que el salmista pide con las palabras: lávame, límpiame y borra ese mal de mí. Encontramos estas tres palabras nuevamente en el versículo 7 y 8, cuando dice que lo limpie, que lo lave y que borre también. Eso solamente Dios lo puede hacer. El salmista está totalmente desesperado por recuperar esa comunión con Dios. Totalmente desesperado. No hay otra manera. Ha perdido todas las confianzas en los medios naturales que ha concebido él. Y pide esta absolución de pecados, porque si pide esta absolución, el Señor perdona la deuda y puede volver a tener esa comunión con Él. En el libro de Isaías, el versículo 8, está muy presente, porque dice el versículo 8, dice lo siguiente: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. En Isaías 65 se nos habla que el Señor, cuando trae consolación, rejuvenece esos huesos, le da gozo y le da alegría. O sea, el salmista está pidiendo por consolación ante el pecado. Esta persona que es víctima del pecado, esta persona que es cómplice del pecado, necesita el consuelo del Señor, necesita esa gracia del Señor. Y por eso le pide, y utiliza esta misma expresión, para ser limpio, para ser restaurado, para ser renovado. Esa renovación que viene por la absolución de los pecados, que no mire su pecado, le pide. Y hay nuevamente, y aquí pasamos a la segunda etapa del Salmo según Choquel, que es la parte de la gracia. Desde el versículo 10 en adelante se nos habla de peticiones futuras, pero no solo futuras, sino que también con implicancias para el presente. El versículo 10 le pide: crea en mí un corazón, crea en mí, pon un espíritu recto. Y claramente esto está asociado a lo que nos decían los profetas en Ezequiel 36, versículo 26 al 28. Esa promesa donde Dios iba a llegar, iba a librar, iba a poner su espíritu sobre las personas, iba a crear un corazón nuevo. Bueno, el salmista aquí le está diciendo: Señor, por favor, haz un corazón nuevo en mí. Y curiosamente utiliza la misma palabra que en Génesis, o sea, está haciendo una alusión al Génesis. Esa gloria, Señor, que tú manifestaste cuando creaste la creación, ese trabajo que hiciste, esa creación que hiciste, ahora la necesito en mi corazón, ahora la necesito en mi espíritu. O
sea, está totalmente desesperado, pero también esperanzado en las promesas de Dios. Le pide a Dios que haga algo totalmente nuevo. El versículo 11, sin ir más lejos, la preocupación de alejarse de Dios es totalmente profunda en el salmista, en la oración que está haciendo él o el pueblo. Sin la ayuda de Dios es imposible seguir los caminos. Por eso pide este espíritu nuevo, por eso pide este espíritu que Dios decía que iba a obedecer los caminos rectos de él en Ezequiel. Pide que no se aparte ese espíritu para poder hacer el bien. O si no, de todas las formas, ante este alejamiento de Dios iba a estar totalmente destituido, iba a estar totalmente lejano a la presencia de Dios. Es muy probable que el pueblo utilizara también esta oración por la elección de Dios. Sabemos que el pueblo fue entregado debido a sus pecados. Israel del norte y Judá fueron entregados debido a sus pecados al exilio delante de otros pueblos. Dios utilizó otros pueblos para castigarlos. Entonces, que Dios quite su espíritu es que Dios los desampare, es que Dios lo entregue y lo siga dejando a la disposición de los otros pueblos que son totalmente injustos, sanguinarios, idólatras y cuánta cosa más. Entonces la preocupación del salmista es seguir viendo el favor de Dios en su camino, no apartarse de él. El versículo 12 nuevamente profundiza lo anterior, que es el espíritu que lo mantiene perseverante. El versículo 13, como consecuencia de ese perdón, como consecuencia de esa reconciliación, él va a proclamar, o sea, solo necesita la gracia de Dios para proclamar, para enseñar a los injustos los caminos justos, para que todos los malvados se arrepientan. O sea, la misma gracia que recibió él, demostrarla también hacia los hermanos, hacia los malvados, hacia el prójimo. Y ante el versículo 14 nos encontramos en un clamor de salvación. Dice: Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Ahora, si lo asociamos esto a David, justamente David está pidiendo seguir el camino recto de Dios. Pero otras versiones han traducido esto como líbrame de la muerte. Y tampoco es descabellada esta traducción, ya que sabemos que el pecado en nosotros produce muerte. Y esto es terrible, hermanos. Por eso el salmista en esa oración dice: líbrame de esta muerte, líbrame quizás de los homicidios, pero también líbrame de la muerte que es consecuencia del pecado. Y así mi lengua alabará tu justicia. O sea, así yo podré dar testimonio de ti. Abre mis labios, dice el versículo 15. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. O sea, la única garantía que pide el salmista es ver el favor de Dios, y él podrá hacer lo siguiente. Solo necesita ese estímulo del Señor. El versículo 16. Sabemos también que los judíos no comprendieron este sistema de sacrificio. Hicieron algo superficial, algo ritual, algo sin un valor. Y lo vemos en los profetas, en Oseas, cuando dice que su pueblo perece por causa del conocimiento de Dios. Es porque el pueblo ha dejado de ser fiel al pacto que Dios había hecho con ellos. Y es por eso que Oseas critica los sacrificios. No es que no importen, sino que lo que Dios quiere primero es conocimiento de Dios ante todo. Y este conocimiento de Dios en Oseas se traduce como ser fieles al pacto de Dios, ser fieles a lo que Él ha prometido. Oseas 6:6 e Isaías 1:11 dan cuenta de esta crítica profética hacia el sacrificio, hacia el conocimiento de Dios, al respetar la alianza. En los versículos 17 se nos dice que el salmista sabe lo que quiere Dios. Y lo que quiere Dios es un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido. O sea, si tú no estás arrepentido, si tú no has cambiado, si tú no has vuelto a Dios, cualquier ofrenda que tú hagas no es válida. Cualquier cosa que tú presentes delante de Dios va a ser aberración.
si tú no estás arrepentido, si tú no tienes ese espíritu quebrantado, ese espíritu que ha dejado de confiar en todos los medios naturales, todos los medios que están ofrecidos quizá en el mundo, pero has confiado en la salvación y en la misericordia de Dios. Ese espíritu quiere el Señor en nosotros, y bien lo sabía el salmista. Versículos 18 y 19. Aquí nuevamente hallamos un versículo que está asociado no solo a David, o no a David, sino que al tiempo de Esdras y Nehemías, cuando están reconstruyendo la cultura y la ciudad después del exilio. Durante este tiempo, la esperanza y los sacrificios estaban en las condiciones de darse. Había una esperanza también en el templo, había una esperanza también en el ritual del santuario. Por eso el salmista también agrega esta petición ante los muros de Jerusalén, para que las ofrendas sean agradables de Dios, no solo de corazón, sino que se presenten bien. Y en conclusión, hermano, aquí terminando, el salmista está totalmente tomado, anclado, colgando de las misericordias de Dios, de las bondades de Dios. No importa cuál sea el pecado, la gracia de Dios siempre va a ser lo suficientemente grande, lo suficientemente amorosa para perdonar cualquier deuda. No es que no importe el pecado, sino que comparado con la gracia de Dios, si nos arrepentimos, podemos hallar este favor. Y como lo decía el salmista, por la misericordia de Dios, conforme a tus múltiples compasiones, múltiples misericordias. O sea, enfocarse, hermanos, comenzar nuestras oraciones cuando queremos relacionarnos con el Señor, no descuidar esta relación con Dios. Es necesario siempre estar apegado a las misericordias de Dios. Es necesario siempre tenerla en cuenta. Es necesario meterse a la Biblia, meterse a nuestra vida y revisar, hacer una recuenta de nuestra historia, de la historia del pueblo de Dios, de los escritores, incluso en el Nuevo Testamento, de cómo hallaron la misericordia delante de Dios, cuáles fueron los actos de Dios que le dieron misericordia, que reflejaron esa compasión de Dios. Tomarnos de eso y presentarnos delante de Dios. Hermanos, como dice Pablo en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Pablo también está tomando un poco, o está vinculando al Salmo 51. Y hermanos, por las misericordias de Dios, nosotros nos entregamos como sacrificio. Nuestra oración debiera reflejar eso. Nuestra oración debiera siempre estar pendiente del cuidado de esta intimidad, como decía el salmista, que a Dios le agrada la intimidad, le agrada mostrarnos cosas nuevas, mostrarnos en esa comunicación que tenemos, secretos que el mundo no sabe, secretos que el mundo nunca conoció. El Señor quiere eso con nosotros, quiere una intimidad, como lo decía la semana pasada nuestra hermana Pamela. El Señor siempre está pendiente de nosotros, está iniciando una búsqueda de nosotros y nos pregunta dónde están, dónde estamos. Y asimismo, hermanos, es necesario tomar esa misericordia de Dios, es necesario recordarla, es necesario tenerla en nuestra mente. Si tú, hermano, has tenido problemas, te has alejado, te has escondido de Dios, hermano, te pido por las misericordias de Dios también que te entregues como sacrificio, con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, buscando un espíritu recto. No te alejes del Señor, no escondas tu rostro de Él, sino que pídele al Señor que esconda el rostro de tu pecado con un espíritu humilde, con un corazón humilde. Así que vamos a orar ahora por las personas que están viendo esto, por las personas que lo verán y por la palabra de Dios que nos ha sido comunicada. Así que, hermanos, los invito a cerrar sus ojos y oramos. Amado Padre, siempre hallamos gracia delante de ti, siempre, Señor, tus misericordias, tu compasión nos impacta, Señor. Ha determinado nuestra vida, Señor. Padre amado, pero muchas veces somos víctimas del pecado, somos cómplices de él, Señor. Y nosotros te amamos a ti y sabemos que este quiebre, Señor,
produce un quiebre con la comunión que tenemos contigo, Señor. Amado Padre, necesitamos estar más pendientes, necesitamos que con urgencia, Señor, nos dediquemos a cuidar nuestra relación contigo y así también podremos cuidar la relación con nuestros hermanos, nuestra relación con los que aún no creen en ti. Padre amado, por tu misericordia nos presentamos delante de ti, Señor. Si tú no tuvieras misericordia, si tú no nos escucharas, Señor, en vano sería cualquier palabra que levantáramos, Señor. En vano sería nuestra actitud delante de ti, pero sabemos, Señor, que tú estás dispuesto a perdonarnos, que tú estás dispuesto a tener una relación, un vínculo más íntimo, más profundo con nosotros, Señor. Y es por eso, Padre, que te pido por las personas que se han apartado de ti, por las personas que se han enfriado, Señor, para que ellas puedan entender, Señor, con urgencia, que cuidar la relación contigo es lo más importante que tenemos en la vida, Señor. Padre, te pido por las personas que aún no te conocen, Señor, para que por las misericordias de Dios, Señor, puedan presentarse delante de ti y arrepentirse queriendo volver a ti, Señor. Padre amado, que esas personas que aún no conocen de ti puedan hallar esta gracia, puedan reconocer el sacrificio de tu Hijo amado, Señor. Y como dice Pablo, Señor, por estas misericordias de Dios, presentarnos en la oración, presentarnos delante de ti en nuestra intimidad contigo, en esta oración en los secretos, Señor, como sacrificios con un corazón quebrantado, con un corazón que no depende de nada más ni de nadie más que tú, Señor. Un corazón, Señor, que en la oración se refleja la dependencia a ti, Señor. Padre, ayúdanos a depender más de ti. Ayúdanos a desechar cualquier confianza vana en otra cosa, en otro medio que no seas tú, Señor. Padre amado, ayúdanos a reconocer en los caminos a tu Hijo, Señor. Tú has puesto un espíritu recto sobre nosotros. Tú has hecho una nueva creación con los que han confiado en ti, Señor. Así que estamos agradecidos, Señor, y no queremos olvidar las misericordias de Dios. No queremos descuidar nuestra relación contigo. Tu palabra lo dice, Señor. Sabemos lo que tú quieres, corazón quebrantado y espíritu quebrantado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Necesité desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui. Con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas,
casa. Yo me fui